volviendo, entonces, finalmente hemos encontrado este valor de tiempo para este punto C, que tiene la característica de que la altura es igual a 0. Razón por la cual, con este valor de tiempo, vamos a ver el desplazamiento, cuál es la expresión del desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Posteriormente, vamos a calcular la velocidad en X y en la velocidad en Y, como hemos venido haciendo en cada uno de los. Necesito borrar este paño para seguir desarrollando. Díganme si lo puedo hacer. Sí, profe. Entonces, vamos a ver el desplazamiento en este punto. El desplazamiento en X. Le vamos a llamar alcance a esto y lo vamos a representar con R. Entonces, el alcance, es decir, X, va a venir dado por B sub 0X por T, o lo que es lo mismo, B sub 0 coseno de tita por T, y T vale 2 B sub 0 seno de tita sobre G. Razón por la cual el alcance va a venir dado por B sub 0 al cuadrado sobre G por el factor 2 seno de tita coseno de tita. Acá vamos a utilizar una identidad y le vamos a poner que esto es igual a seno de 2 tita. Entonces, el desplazamiento en X, que ahora le vamos a llamar alcance, viene dado por B sub 0 coseno de tita por T, que es el valor de T que hemos encontrado últimamente, 2B sub 0 seno de tita sobre G, lo que me da que el alcance es igual a P sub 0 al cuadrado sobre G, seno de tita coseno de tita, 2 seno de tita coseno de tita. Y esto es igual a una identidad que es B sub 0 al cuadrado sobre G, seno de 2 tita. Y fíjense, el seno de 2 tita tengo que borrar este paño acá para seguir con la demostración. Bueno, profe. Borramos.
Acá hemos llegado al valor de X, valor de Y vale 0, no hace falta sacar. Entonces, vamos. Profe, ahí es 2 por seno, argumento es coseno de tita o 2 por seno de tita por coseno de tita. Es 2 seno de tita coseno de tita. Y eso Es el es argumento. igual a B sub 0 al cuadrado sobre G, seno de 2 tita. Está. Esta es una identidad. 2 seno de tita coseno de tita es igual a seno de 2 tita. Vamos a utilizar esta expresión. Razón por la cual lo voy a poner de nuevo para que se visualice bien. Esto es igual a B sub 0 al cuadrado sobre G seno de 2 tita. Ahora fíjense en esta expresión ustedes. Tenemos una expresión la cual depende de una armónica. Todas las partes que tienen seno o coseno se llaman armónica. En esta armónica, esta expresión R, ¿cuándo va a ser R máxima? ¿Cuándo esta expresión va a ser máxima? Es un factor por otro factor que tiene que ver trigonométricamente con el seno. Dicho de otra manera, esta expresión va a ser máxima cuando este término seno de 2 titas sea máximo. ¿Cuál es el máximo valor que puede alcanzar el seno? Trigonométricamente hablando. El seno varía entre dos valores. Recuerden ustedes. Menos 1, 1. Este es el radio vector. Esta es la representación del seno, que es esta. Y esta es la representación del coseno. Es decir, el seno, esto vale 1, el radio vector igual 1. Cuando tita es igual a 0 grados, es decir, el radio vector coincide con el eje de las X, ¿cuánto vale el coseno de tita? 1. 1. ¿Y el seno? 0. Igual a 0. Esto sigue girando y este punto P se ubica acá. Es decir, el radio vector ocupa este lugar. De nuevo, el ángulo acá es 90 grados. Tita igual a 90 grados. ¿Cuánto vale el coseno? El coseno es la proyección del punto sobre el eje de las X. ¿Cuánto vale? Coseno 0. Coseno de 90 grados es igual a 0. Y el seno de 90 grados toma el valor del radio vector, es decir, 1. Posteriormente, cuando el ángulo ha barrido y va ocupando acá el lugar, cuando ocupa este lugar, es el coseno de 180 grados. ¿A qué es lo que es igual? El Menos 1. radio vector ahora se ha acostado acá. Está acostado acá, coincide con el semieje, pero el semieje negativo, razón por la cual el coseno de 180 grados, ¿cuánto vale? Menos 1. Y el seno de 180 grados, 0. Entonces vamos a volver acá. Coseno de 90 grados, el seno de 90 grados 1.
Entonces, esta expresión que está en función del seno va a ser máxima cuando este término valga 1. ¿Estamos de acuerdo? En función de lo que hemos dicho acá en el desarrollo. ¿Por qué? Porque el seno varía en función de esos datos. Entonces, R máximo iba a ser igual a B sub 0 al cuadrado sobre G. Ese va a ser el valor de R máximo. B sub 0 al cuadrado sobre G. Pero para que eso ocurra, fíjense, seno de 2 θ dijimos que tiene que valer 1. Seno de 2 θ tiene que valer 1 para que nosotros logremos el alcance máximo. Dicho eso, 2 θ, ¿cuánto tiene que valer? Para que el seno de 2 θ valga 1, ¿cuánto tiene que valer 2 θ? 90 grados. Razón por la cual, y entonces θ es 90 grados sobre 2 es igual a 45 grados. Quiere decir que yo voy a lograr esta condición del alcance máximo cuando este término que afecta al alcance valga 1. ¿Cuándo ese término vale 1? Cuando 2 θ es 90 grados, razón por la cual θ es 45 grados. Entonces, el alcance máximo, y esto es muy importante, lo voy a lograr cuando θ, este ángulo, sea de 45 grados. Razón por la cual este valor de acá, que lo represento con R, va a ser R máximo. Cuando valga 45 grados, como lo hemos representado allá. Oiga, ¿y qué pasa si el ángulo no es de 45 grados? Bueno, si el ángulo no es de 45 grados, pasa lo siguiente. Tengo que borrar este paño de acá. Díganme ustedes si puedo. Sí, profe. Bien, gracias. Vamos a hacer un ejemplo. Para que se visualice el tema final. Generalmente, B sub 0 es dato. Y en este ejemplo, B sub 0 es 60 metros sobre segundo. El alcance también es dato. Y G, por supuesto, lo conocemos. Dicho esto, despejo seno de 2 θ de esta expresión
de esta expresión de espejo seno de 2 tita. Voy a borrar este paño ahora. Paño de la derecha. ¿Sí? Sí, profe. Despejando, reemplazando los valores, me queda seno 2 tita por este factor, que es igual a 0,653. 2 tita es 1 sobre 0 de 0,653. Y 2 tita me da el valor de 40 grados 46 minutos. Pero fíjense una cosa lo que ocurre acá. Este punto, el seno, es este valor. Entonces, este ángulo es 2 tita 1. Pero ese valor de seno, fíjense, es igual también para 2 tita 1 o este otro ángulo. Entonces, para los dos ángulos, para este ángulo y para este otro ángulo, el valor es el mismo. Entonces acá vamos a poner 2 tita 1, de donde tita 1 es igual a 40 grados, 46 minutos, dividido 2. Tita 1 es igual a 20 grados, 23 minutos. Y tita 2, que es este ángulo representado, 2 tita 2 es igual a 180 grados menos 2 tita 1. Es decir, 2 tita 2 es igual a 180 grados menos 40 grados 46 minutos. 2 tita 2 es igual a 139 grados 23 minutos. O dicho de otra forma, tita 2 es igual 69 grados 37 minutos. Vamos a repasar esto.
en función de los datos que hemos dado del ejemplo, vemos que seno de 2 θ es este valor, 0,653. Razón por la cual yo encuentro que ese valor es para un ángulo 2 θ 1 que es igual a 40 grados 46 minutos, que es el que está representado acá. Pero si yo tengo en cuenta que para este ángulo, que es 2 θ 1, el seno tiene este valor, y el mismo seno que para el ángulo 2 θ 2, que es el representado acá en el doble trazo, razón por la cual 2 θ 1 me da que θ 1 es igual a 20 grados 23 minutos. Y 2 θ 2 es 180 menos 2 θ 1, que me da 139 grados, de donde θ 2 es 139 dividido 2 y me da este valor. ¿Qué quiere decir eso? Volviendo. Dijimos nosotros que el máximo alcance lo logramos con el ángulo de 45 grados. Pero si el ángulo no es de 45 grados y es de 30 grados, una cosa que vamos a encontrar de primera es que el alcance va a ser menor, en primer lugar. Por ejemplo, yo voy a representar un tiro como ese. Es decir, 45 logra esto, 30 logra esto, es 30 grados. Pero me dicen que no solamente voy a lograr ese alcance, que me va a dar acá de 30 grados, sino que lo voy a lograr también cuando sea de 60 grados. Eso es lo que me está queriendo decir acá. De que yo voy a lograr un valor determinado con un ángulo de 30 grados, pero también lo voy a lograr a ese mismo alcance con un ángulo de 60 grados. ¿Se entendió esta parte? Entonces, este punto, si no es de 45, ¿cómo es la respuesta? Entonces, ¿qué pasa si el ángulo no es de 45? Si el ángulo no es de 45, usted va a tener un alcance menor, supongamos de 30 grados, un alcance menor, que va a estar representado por este valor, que iremos a reemplazar con el ángulo. Pero ese mismo alcance, en función de este análisis que hemos hecho de seno, es el que se va a lograr con un ángulo de 60 grados. Voy a lograr el mismo alcance. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que la altura máxima de 30 grados, disparo de 30 grados, va a ser una altura 1, digamos así. Y el tiempo de vuelo del proyectil va a ser un determinado valor. Cuando tenga un ángulo de 60 grados, la altura sigue, el alcance R sigue siendo el mismo, para 30 o para 60. El alcance es el mismo. Pero fíjense la altura. La altura no es la misma. Acá hay una altura 2. Indudablemente, el tiempo de vuelo del proyectil en el ángulo de 60 grados va a ser mayor. ¿Y cuándo utilizamos uno y otro? Y de hecho, cuando nosotros tenemos un accidente, digamos, geográfico que nos impida hacer blanco, vamos a utilizar, si no, voy a borrar acá, para esquematizar lo que estoy diciendo. Si yo estoy en esta condición,
y quiero batir un blanco que está acá, voy a hacerlo lo más rápido posible y voy a dar un ángulo menor de 30 grados. ¿Para qué? Para batir el blanco este lo más rápido posible, que el tiempo de vuelo sea el mínimo. Pero ¿qué ocurre si yo acá en el medio tengo un accidente geográfico? Razón por la cual no voy a utilizar este ángulo. Voy a utilizar el otro ángulo para salvarlo y caer en el mismo punto. El alcance es el mismo. ¿Es el mismo para 30 o para 60? La diferencia está en que con el de 60 voy a lograr una altura máxima y voy a salvar este obstáculo. Y con el de 30, si tengo que hacer impacto lo más rápido posible, voy a emplear el 30, no el de 60, porque le voy a dar tiempo a que escape. Razón por la cual esto lo logramos con un ángulo θ1, un θ2. Entonces, resumiendo y volviendo. Un tiro balístico con ángulo de disparo, mecanodor, de proyección que vemos. ¿Cuándo se logra el alcance máximo? Y cuando el ángulo de 45 grados. Cuando el ángulo de 45 grados, ya vimos que el alcance es máximo. ¿Y qué ocurre si el ángulo no es de 45? Bueno, por empezar, el alcance no va a ser máximo, pero ese alcance lo va a lograr con un ángulo menor a 45, por ejemplo 30, y uno mayor a 45, por ejemplo 60. Los dos van a lograr el mismo alcance. ¿Dónde está la diferencia? Y que la altura máxima de uno y otro son diferentes. Y los tiempos de vuelo del proyectil en H1 y H2 son diferentes. ¿Cuándo utilizamos uno y otro? De acuerdo a las circunstancias. Lo que yo necesite batir. En el menor tiempo, utilizo el menor ángulo. Para salvar un obstáculo, en este caso geográfico, utilizamos un mayor ángulo. Y esta distancia la conozco, que es el alcance. Entonces, de esa manera y con las expresiones que nosotros hemos resaltado, van a trabajar ustedes para calcular estos tipos de movimientos, que el tiro balístico con ángulo de disparo. Y voy a dar un ejercicio para que ustedes lo saquen en sus hogares. ¿Estamos listos? Sí, profe. Bien, tomen nota, por favor. El proyectil de un mortero de trinchera repito, el proyectil de un mortero de trinchera tiene una velocidad inicial de 90 metros por segundo. Debajo, a paréntesis. Hállense los dos ángulos de elevación que permiten batir un blanco
situado al mismo nivel que el mortero y a una distancia de 300 metros. Lo repito de nuevo. A paréntesis, hállense los dos ángulos de elevación que permiten batir un blanco situado al mismo nivel que el mortero y a una distancia de 300 metros. B paréntesis. Calcúlense la altura máxima de cada trayectoria y el tiempo de vuelo del proyectil en cada caso. Calcúlese la altura máxima de cada trayectoria y el tiempo de vuelo del proyectil en cada caso. Les doy los resultados para que lo verifiquen. Tita 1 igual a 10 grados 39 minutos. Tita 2, 79 grados 35 minutos. Altura máxima para el primero 14,1 metros. Y para el segundo 399,9 metros. 400 metros. El tiempo de vuelo para el primero 3,39 segundos. Y para el segundo 18,046 segundos. Bueno, en función de todo esto, vamos a pasar a otro tema. Borro la pizarra para pasar al otro tema. Sí, está bien. Che, nos tomamos 5 minutitos. ¿Cuánto falta para engancharse? Bueno, ahora se va a cortar dentro de 5 minutos. Nos tomamos 5 minutos en el momento del corte. ¿De acuerdo? Perfecto. Hasta ahora hemos visto los diferentes tipos de movimiento. Es decir, hemos estado viendo cinemática, tanto de traslación como de rotación. Lo que vamos a ver ahora es dinámica. Decíamos nosotros que
Cinemática era el estudio del movimiento. Y dinámica es el estudio del movimiento y la causa que lo produce. Es decir, es más en general el estudio de la dinámica. Entonces, vamos a considerar la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. Es el estudio de la dinámica en general. Entonces, el estudio de las leyes de Newton. La primera ley, la segunda ley y la tercera son las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton tiene que ver con un factor conocido por todos y que le llamamos la inercia. Es decir, a un factor que se llama inercia. ¿Y qué es lo que es la inercia de un cuerpo? Porque tiene dos sentidos, digamos. Muchas veces hablamos de la quietud de una persona o de un cuerpo cuando decimos, y bueno, tiene una inercia que es una resistencia para ponerse en movimiento. Tiene una inercia para ponerse en movimiento que es muy grande, razón por la cual hace falta un esfuerzo grande para poner ese cuerpo en movimiento. Dicho así, la palabra inercia es como una resistencia que tiene el cuerpo a ponerse en movimiento. Pero también nosotros hemos visualizado o escuchado que muchas veces, y el ejemplo más concreto es a lo mejor un camión cargado que se le cortaron los frenos y a causa de cortársele los frenos arremete con todo lo que se le cruza, postes, árboles, coches estacionados, y alguien que no conoce mucho dice, ay, claro, produjo todo ese daño por la inercia que tiene el camión. Y claro, es una inercia de movimiento, diferente a la otra, una inercia de estabilidad. Esta es una inercia de movimiento. En el fondo, lo que es la inercia es una resistencia que opone un cuerpo a cambiar de estado. En la primera situación, a ponerse en movimiento. Y en la segunda, como ya estaba en movimiento, a detenerse. Siempre, en todos los casos, la inercia es la resistencia que opone un cuerpo a cambiar de estado, dicho de una manera